Yo no voy a hablar ni bien ni mal de Alito, pero en lo general, en la percepción de la gente, los políticos siempre están vapuleados, sean buenos, sean malos, sean intachables, siempre vapuleando al que es vapuleable. No necesariamente el presidente del PRI, sino cualquier político. Alito es culpable y que lava dinero. Bueno, iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Carlos Alazraqui sorprende a propios extraños, diciendo lo que todos nosotros sabemos, pero viniendo de la oposición, pues es algo raro. En pocos segundos quizá le llegó un poquito de lucidez o solamente se confundió diciendo lo rata que representa Alejandro Moreno Cárdenas. Pero no solo eso, tuvieron como invitado al vocero principal del Partido Acción Nacional, Mas Cortázar, lo conocen muy bien, el de las campañas fraudulentas y de mentiras con Felipe Calderón y en todos los gobiernos panistas, que de hecho es multimillonario siempre de los gobiernos de oposición haciendo mentiras. Lo que sí va a sorprender, como vas a escuchar, cómo le tira no flores a Berta Xóchitl Gálvez y también diciendo que agarran a Alito Moreno de piñata porque sabemos lo rata que ha sido durante muchísimo tiempo. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, seguro lo van a editar o lo van a eliminar. Ahorita lo platicamos. Ahorita esta cosa de la expropiación de los terrenos allá en Campeche, con esta ley de expropiación que van de la mano, porque además, fíjate, la misma Laida Sansores dijo ayer o anteayer, cuando estuvo justificando la expropiación de las 7,000 hectáreas a los terrenos de la mamá del presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, dijo, hoy hicimos justicia. Dice, hace poco se aprobó una ley de expropiación. Y luego dijo, ahora sí no se valen los amparos, fíjate. Claro. Es decir, fíjate cómo todo lo tienen perfectamente bien diseñado, ¿no? Es decir, me apropio del Poder Judicial, ¿no? Entonces ya jueces, ministros y magistrados son míos. Luego viene esta ley de amparo que por supuesto también nos quita recursos a los ciudadanos. Y claro, pues si a ti te expropian ahora, ¿cómo te vas a amparar si ya no tú cuentas ahora con una ley de amparo? ¿Ya viste lo que es Campeche? Campeche es el estado más dictador de los 32. En el tema de libertad de prensa que ahorita no hay libertad de expresión, ahora, no hay. Sin amparo tus terrenos por venganza. Y con una ley inconstitucional. Ahora, la expropiación, por cierto. Y les voy a leer, y lo voy a leer porque conociendo a la señora Laida Sansores puede hacer cualquier cosa. Pero fíjate. Yo creo que ahí tenemos un problema en la oposición en lo general. Porque ellos lo juegan muy bien. Yo no voy a hablar ni bien ni mal de Alito. Pero en lo general, en la percepción de la gente, los políticos siempre están vapuleados. Sean buenos, sean malos, sean intachables, siempre están vapuleados. Ellos lo hacen bien. Porque dicen, este es un político y le quité esto. Entonces la sociedad de abajo dice, sí, qué bueno. Todos lo manejan bien. Y el problema que luego tenemos nosotros es nunca aterrizamos en cómo explicarle al grueso de la gente las consecuencias que esto puede tener para ellos. Las consecuencias que van a tener a futuro. Porque mientras ellos manejen las cosas vapuleando al que es vapuleable, no necesariamente el presidente del PRI, sino cualquier político, entonces la gente se dice, qué bueno, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a verbalizar y hacer que la gente se dé cuenta que esto paso a paso y de manera silenciosa también se los va a comer. A ellos. No, por supuesto. Porque piensan que son ajenos a todo esto. Por supuesto. Luego te agarran y te dicen, es que la oposición y los programas sociales. No, señor, claro que estamos de acuerdo en los programas sociales. No hay un ser humano que no esté de acuerdo en que tú le brindes un apoyo a quien no tiene. A quien lo necesita en el 30 para que tengamos éxito en los procesos electorales. Pues mira, yo creo que lo primero son los tiempos, ¿eh? Yo creo que la oposición, en este caso pues todos nosotros, durante el sexenio de Andrés Manuel, los partidos hubo una gran descomposición, dejaron pasar demasiadas cosas, no teníamos liderazgos, estábamos flojos de liderazgos, nuestras cartas eran, con todo respeto a los que en su momento se inscribieron para el tema del proceso electoral en ese momento la alianza PRI-PRD-PAN, pues ya eran personajes pues ya con mucha historia, ya difícil. Creo que el tema de la elección de Xóchitl para ser candidata fue ya una carta un poco con los atributos que tiene Xóchitl, pero al final fue un poco una carta de desesperación, porque no había quien compitiera. Luego, va de la mano con la construcción de lo que tienen que hacer los partidos. Tú tienes un candidato y el partido es el vehículo que se tiene que llevar. No, yo creo que ese vehículo también ya estaba muy descompuesto.
O sea, los partidos habían perdido estructura, habían perdido discurso. Muy desgastados. Se perdieron en el tema de lo que platicábamos hace rato, de la verbalización con la que tienes que hablar con la gente para que la gente te sienta cercana, te crea, porque sí venimos de un tema donde pues ya pasó el PRI, pasó el PAN, pasó Morena, ¿no? Eso es una cosa que podemos platicar después, que es el tema de la seguridad. La gente está resignada porque cree que la seguridad ya no la va a poder arreglar nadie. ¿No? Entonces se perdió muchísimo. Los candidatos de Morena venían en campaña, pues desde el coordinador de campaña, que era Andrés Manuel López Obrador, sí, ¿no? Hasta los candidatos que tenían ya venían todos corriendo muchos años antes. Entonces todo se hizo precipitado, no se hizo de la manera correcta, se hizo mal. También al final creo que pues, la misma candidata jamás logró también acoplarse al sistema de partidos, ella un poco más de afuera. La estructura partidista, pues la vimos simplemente con los porcentajes de coberturas que tuvimos en el tema de Casillas, que fue pues, prácticamente que eso muy sí bajo, es criminal, ¿no? Muy bajo, pero es una muestra ya más allá de quien operaba, sino es una realidad que tienes abajo. No hay gente comprometida. Eso. ¿No? Municipalmente estás muy lejano, ¿no? Antes veías, en el caso del PAN, yo no lo del PRI, no lo conozco a fondo, pues el PAN era un partido municipalista, tenía presencia en los municipios, tú salías y veías la casita del PAN, y todo eso, todo se fue perdiendo, ¿no? Y se pierde también a raíz de que eres gobierno. Porque cuando te vuelves gobierno, también muchas veces pues ya todo se vuelve un poco tema de lana, ¿no? Y esas convicciones, esas cosas que te hacen luchar, pues van quedando un poquito más abajo. Entonces, el deterioro en el caso del PAN viene prácticamente desde hace ya más de 10 años, ¿no? También creo que hubo un mal análisis de lo que sucedió en el 2021. En el 2021 le fue bien al PAN en la Ciudad de México, ¿sí? Pero todos, en ese análisis que hicieron, juraban que ya había un gran desgaste de Claudia, en su momento jefa de gobierno, un desgaste del presidente, y que la oposición regresaba. Pero omitieron una cosa muy importante: cómo lo verbalizas y cómo se lo platicas a la gente. Claro. O sea, la gente no tiene por qué saber las cosas, ¿eh? Tú tienes que ir a hablar con ellos y generar la conciencia que tú consideras que es la ruta que el país debe llevar. Mucha gente en México cree que cuando pone su voto, eso es la democracia. O sea, cuando nosotros le dicen es que está en riesgo la democracia por esto, y esta persona puede parar en la mañana y poner su voto, dice, pues ¿por qué dicen que no hay democracia si yo vine a votar? Entonces, sí hay que realmente tener el proyecto de nación claro que debemos de tener, hacia dónde debe de ir México, e ir a tocar las puertas. No, tampoco, o sea, hay mucha gente que cree que si sales en la tele o tienes un debate en la radio, sí, con eso, o estás en las redes sociales, ya estás. No es cierto. No, a la gente hay que irle a explicar las cosas. En las redes sociales, que tienen una circulación brutal, pues todos sabemos que tiene un algoritmo y que cuando estés viendo cosas te va a aparecer lo que tú quieres ver. No necesariamente te va a aparecer otra cosa. O sea, sí hay que ir con la gente. O sea, parece mentira, pero ir a tocar la puerta, ir a explicar, tener un perifoneo, decirle a un padre de familia de la condición social que sea, yo no creo que exista una mamá o un papá que no quieran que su hijo pueda estar mejor que ellos. Claro. No, que sí reciba su lana y todo. Entonces hay que irles a explicar el por qué este gobierno nos está llevando donde nos lleva, pero también por qué vas a estar mejor conmigo. Claro. Yo sí cómo voy a hacer para que... En las encuestas hay muchas veces que preguntas, ¿usted prefiere un programa social o tener un empleo bien pagado? Hay mucha gente que te dice, yo prefiero tener un empleo bien pagado. Claro. No, entonces ahora, tienes estos programas sociales y apoyo a la gente. Muy bien. Aparte, yo te voy a ayudar a que aparte de ese programa social, tu hijo pueda tener una buena educación, pueda ser competitivo, sepa que va a poder conseguir un mejor empleo del que consiguió el papá, o pueda poner un changarro mejor del que tiene el papá. No simplemente decirle, aquí tienes tu lana y a ver qué pasa después. Y también los partidos ya deben tomar una definición. No puede ser que estén, ¿no?, deshojando la margarita diciendo, voy en alianza con el PAN, sí o no. Voy en alianza con el PRI, sí o no. Voy con un OMC, sí o no. Que haya nuevos partidos, sí o no. Es que esa mezquindad, esa pequeñez mental es la que luego no nos permite organizarnos y hacer un bloque. Como te decía,
Pongamos Tienes sobre toda la mesa las razón. 5 cosas en las que estamos absolutamente de acuerdo todos. Pero Y ¿sabes sobre una eso nos cosa? vamos. Pero sabes una cosa, el problema está en las dos partes, vamos, y yo lo he vivido en las dos partes. El problema está en los partidos políticos que no entienden la importancia de construir Sí. un matrimonio indisoluble con la sociedad, con la Correcto. ciudadanía. Y también el problema está del otro lado, de la ciudadanía, de aquellos que consideran que los partidos políticos estorban. Sí. ¿Me entiendes? Es decir, vamos, es un problema que está en ambos lados y me parece que también hay que trabajar para construir otro tipo de escenarios. muy bien. Bueno, Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, más Cortázar diciendo las cosas como son. La oposición se olvidó de muchísimas cosas, nunca estuvieron a pie de calle, les gustaba muchísimo comprar a diestra y siniestra votos. Obviamente, los fraudes electorales que hizo Felipe Calderón, igual fue partícipe más Cortázar, pensó que lo podía volver a hacer. Y recuerden, en 2018 a la fecha, con esa excelente democracia y un México muy participativo y sobre todo politizado, pues la oposición no puede hacer nada. Por su parte, sorprende de Carlos Alarraqui que diga esas cosas de su gran y afamado y buen amigo que tiene Alito Moreno, porque sabemos que trata de apapacharlo lo más que puede. Y hay que decirlo, Carlitos Alarraqui solamente sobresale o trata de invitar a estos opositores porque sabe que le reditúa muchísimo, además de las vistas que le dan los opositores, de las mentiras que dice, también los excesos en monumentos que le distan y le brindan principalmente los gobiernos priistas y panistas, que son los únicos que le están apoyando. Luego sale a lloriquear que ya no tiene apoyo de los gobernadores en general, que ya no tiene apoyo de los empresarios, pero hay que recordarles, amigos y amigas, que estos que se dicen empresarios súper exitosos, qué curioso que solamente cuando les pagaban sus buenas dádivas los partidos políticos de oposición. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo escucharon. De piñata agarraron los mismos opositores a Alito Moreno y a Berta Xochitl Gálvez. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información. Y obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedan más que hacer por su tiempo, por su poderosísimo espacio y nos vemos en la próxima.